Entonces, nos encontramos frente a un inmueble o a un sitio cuyas características le otorgan valor de conservación. Y ya tenemos todos los datos bibliográficos, la documentación histórica e incluso la normatividad que ampara su protección. Pero nos falta tomar aquellos datos in situ, el registro de elementos, la documentación de características físicas, la evaluación de sus patologías, para poder fundamentar y reunir toda la evidencia que amerita su protección, conservación y por supuesto restauración. Bien, en esta sesión revisaremos rápidamente los pasos que se deben dar para organizar en la toma de datos de un inmueble. Como todo trabajo de campo, necesitas instrumentos básicos que te van a permitir en el momento tomar esta información. De igual manera como se hace en otras dinámicas del método científico, necesitas tableros de madera, libreta de campo, lápices y lapiceros, de preferencia de varios colores, muchas hojas en blanco, la cámara fotográfica que ahora tienes la ventaja de tenerla a la mano gracias al teléfono, wincha para tomar medidas, un instrumento muy sencillo que ya lo vimos en sesiones pasadas, que es el fisurómetro que se puede imprimir, y otros instrumentos que te van a ayudar para poder visualmente hacer una escala, como por ejemplo monedas, reglas, un compás. Todos estos elementos forman parte de la mochila de, vamos a llamar pues el registrador en este caso, que viene a ser como un explorador. Ahora bien, si son bastantes integrantes que van a tomar datos de un inmueble o de un sitio, es recomendable trabajar por brigadas. Brigadas que van a dedicarse a ciertas actividades durante el registro de datos del inmueble o del sitio y de esta manera sacarle el máximo provecho a la jornada, eh, tomar más datos en el menor tiempo y hacer la menor cantidad de visitas posibles. Bien, la recomendación para el levantamiento planimétrico es las mismas que quizá tú ya conoces cuando has hecho levantamientos en terrenos, levantamientos topográficos, planimétricos o en obras nuevas, lo que quizá has llevado en cursos de construcción. Primero que nada, y esta es mi experiencia personal, yo reconozco el sitio caminando, no dibujo nada, simplemente me doy una vuelta por todo el lugar, en este caso como es un sitio histórico o que puede estar con cierto deterioro, voy caminando primero para observar, para memorizar. Luego dibujo el croquis con un lápiz en una hoja grande, con lápiz yo de preferencia, por si hay que hacer correcciones al dibujo, a medida que me voy familiarizando con el sitio o con el inmueble. Es necesario que cada integrante tenga una copia de este croquis y luego de tenerlo, el croquis no tiene escala, es que recién voy a comenzar a medir y anotar. Ahora, existe en las construcciones que son de adobe o que son de piedra o que son históricas, que se realizaban con otras técnicas muy diferentes a las que tenemos nosotros ahora, muros cuyos encuentros no forman ángulos de 90, no son perpendiculares. Es más, en las construcciones actuales ni siquiera existen muros que formen exactamente ángulos de 90, siempre hay una ligera variación. Y esto se nota más en construcciones como por ejemplo de adobe, o de tapial, o de quincha. Entonces, posteriormente te voy a explicar este método de las cuerdas. Es necesario que identifiques cuáles son los ángulos verdaderos de aquellos muros para que luego los puedas representar. Recuerda que cualquier elemento que vaya apareciendo, cualquier detalle, es necesario que lo anotes ahí en el plano para que posteriormente lo recuerdes al momento de transcribirlo dentro del estudio, el despacho, el gabinete. La guía de observación es un instrumento importante y muy útil al momento de hacer un registro o toma de datos, no solamente para inmuebles o sitios con valor de conservación, sino también para cualquier actividad que tú vayas a realizar en el campo. Esta guía de observación la diseña el propio investigador,
en este caso el registrador, el explorador. Es una versión rápida de campo, una versión rápida para el campo, como te digo, que difiere de la ficha de identificación que quizá tú conoces de los semestres pasados, que tiene que ver con la presentación ya de los datos del inmueble, como trabajamos en los semestres anteriores. Pero en este caso necesitas un documento, un instrumento rápido que te permita tomar anotaciones breves del sitio o del inmueble. Esto también se encarga otra brigada, mientras que una va dibujando el croquis, va dibujando la planimetría del sitio, sobre todo tomando los datos reales porque posteriormente se va a elaborar un plano verdadero, un plano crítico, que en estos inmuebles que tienen características que difieren de las obras actuales, que son precisamente las que le otorgan su valor, es necesario representarlos lo más fiel posible. Mientras que ellos están haciendo ese trabajo, la otra brigada está realizando eh, la toma de datos mediante este instrumento. Por eso recuerda, solamente debe ser un instrumento para marcar o escribir brevemente. De igual manera, yo me doy un caminar por todo el lugar, por todo el sitio, por todo el inmueble, para ir observando y luego voy registrando en la guía de observación. Como su mismo nombre lo indica, utilizo el método más elemental y que ha acompañado a todos los investigadores desde principios de el método científico, que es la observación. De ahí parte todo. El registro fotográfico y los apuntes son herramientas de apoyo que se van a realizar con la cámara fotográfica o con dibujos a mano alzada que quizá la cámara no puede captar porque existe algún árbol o algún elemento que dificulta tomar o capturar una imagen del sitio o del inmueble. Hay que trabajar por sectores. Mientras uno va, lo ideal es tener un croquis del inmueble o en caso contrario, pues mientras un equipo está realizando el levantamiento para el plano verdadero, los, la otra brigada, los integrantes de la otra brigada están trabajando por sectores, siempre por sectores para poder capturar todas las fotografías. En este caso, las fotografías deben ser lo más um, fieles a la realidad, evitando hacer planos distorsionados al momento de capturar las imágenes, en este caso fotografías de detalle y de preferencia con el plano normal, igual para los daños. Acá es donde los objetos de referencia, si es que no se puede medir, porque en algunos casos en los inmuebles no se pueden eh, tocar, sobre todo cuando son estas pruebas de prediagnóstico, no se pueden tocar los inmuebles o es necesario trabajar lo menos posible alterando la evidencia. Entonces aquí es donde pueden servir las herramientas como las monedas, quizá un carnet, una regla, una varilla de metal para poder hacer una referencia de la escala. Si es que se puede medir también, eso es un adicional. Se puede medir una columna, el ancho de un elemento, entonces eso también se va anotando. Y lo importante es que cada fotografía tenga un código para luego recordarlo, porque hay todo un portafolio de evidencia fotográfica que luego se adjunta en estos informes de conservación. Finalmente, el registro de daños debe ser reforzado. No es a veces basta con una sola visita cuando el inmueble o el sitio es pequeño, pero también es necesario posteriores visitas si es que todavía falta reforzar lo que en la primera no se pudo hacer. Ya aquí que se tienen los planos y los sectores previamente detallados, entonces se puede hacer un segundo sondeo. También se fotografía, se vuelve a cotejar con las listas de observación. En este caso se puede utilizar el fisurómetro para calcular el ancho de las grietas y por supuesto anotar en la libreta de campo. Y vamos a hablar posteriormente en otras sesiones ya del instrumento de la encuesta o la entrevista como un refuerzo para que de manera oral, de fuentes a través de expertos, en el caso de la entrevista o la encuesta al público, eh, complementar con más datos acerca de este sitio o este inmueble.
Por eso es importante que sea cual sea, si es la encuesta o la entrevista, tener claro cuál es el objetivo de ese instrumento y hay que diseñarlo previamente. Por eso lo vamos a conversar después. ¿Ya? Porque esto debe ser aplicado a una determinada persona o grupo de personas para poder obtener información que va a servir para el marco teórico, para los resultados o para reforzar lo que forma parte de lo que se está registrando visualmente de las características de este sitio o este inmueble. Ahora vamos a ver uno de los instrumentos, que es el instrumento, la guía de observación. Esto es un modelo que yo he elaborado y como te das cuenta, lo puedes observar aquí, es un instrumento para imprimirlo en un papel, en varios papeles y llevarlo al sitio. Tiene el formato de una hoja A4. Comenzamos por una guía de observación, hay un número de guía que el investigador, en este caso el observador o registrador, va anotando. Lleva varias, pues, ¿no? Te llevarán unas 10 fichas o 15 fichas de estas de guía de observación. Y se diferencia, como te dije, de la de presentación, porque tiene más que todo aspectos para marcar, casillas para marcar o para anotar datos muy breves, ya que se trata de avanzar rápido y en el campo. Esta ficha puede ser afectada por la lluvia, por el polvo, por el viento, entonces tiene que estar dentro de un tablero y lo más rápido posible ir anotando y llevando el registro, el inventario de este inmueble. Entonces, aquí en la ficha hay dos partes para dos elementos arquitectónicos que se van a nombrar, describir y se van a anotar sus características físicas. Si es posible, en los que están al alcance de nuestra posibilidad, de nuestra altura, de nuestras manos, tomar sus características físicas con la wincha. Los que no se pueden porque se encuentran muy alto, quizá utilizar un elemento visual como una moneda, una regla para hacer la escala visual. ¿De acuerdo? Y los materiales predominantes. El estado aparente de conservación, porque yo no puedo ir más profundo en la etapa del prediagnóstico. Así que mediante la observación voy a determinar en qué estado aparente se encuentra este elemento. Malo, regular o bueno. Es algo subjetivo. Una escala cualitativa más que todo. Pero no por eso menos importante. Esta segunda parte, es para los daños y deterioros. Como tú ves aquí está dividido en un cuadro de doble entrada. Aquí están las partes observadas principales del inmueble o del sitio. Si fuera el sitio, hay que hacer una ligera variación en esta ficha, o sea, si es que es una calle o un parque, ya no van a haber cimientos, muros, columnas, vigas. Lo que van a ver es mobiliario, pavimento, sardineles, elementos que forman parte del mobiliario urbano. Igual en la estructura van a haber otros elementos. Y en las instalaciones, bueno, también, si es un espacio público, también va a haber alumbrado público, instalaciones sanitarias como piletas, acequias, canales públicos. Entonces, si fuera un espacio o sitio público de valor de conservación, haces un pequeño cambio aquí, manteniendo esta estructura. Aquí se anota el material y aquí se van a cruzar las principales patologías que se pueden observar, como son lichazón, el resquebrajamiento, perdón, la humedad, decoloración, corrosión y otras patologías que se puedan observar con la vista. Y se va a notar si dicha patología que afecta, por ejemplo, al muro es leve, regular o grave. Por ejemplo, puede haber un muro que tenga humedad de manera leve, pero que tenga una fisura o grieta grave. Entonces se van a ir marcando. Se marcan y se anotan brevemente los códigos de la fotografía, alguna observación que el investigador haya podido notar al momento de hacer esta visita y aplicar este instrumento.
De esta manera entonces culminamos con esta sesión que vamos a seguir continuando, pero para que ya puedas ir avanzando en la primera visita que vas a realizar a tu inmueble o sitio de valor. Nos quedamos aquí por hoy.